soy la profe Astrid de nuevo. Este es el tercer video del repaso de malaria. Recuerden que estos videos no pretenden suplantar sus clases teóricas ni pretenden suplantar las clases que tuvieron con sus profesores. En el caso de mis estudiantes sí pretenden suplantar las clases que no tuvieron con su profesora, es decir, conmigo. ¿Ok? Este es simplemente un repaso de lo que yo considero más difícil de comprender en el estudio de la malaria. Lo demás es simplemente leerlo y aprenderlo. ¿Ok? Se aprenden los tipos de parásitos, las especies de los parásitos, las características de cada uno de ellos, memorizan cada cosa. Eso no lo puedo hacer yo por ustedes, no hay nada que explicar. ¿Ok? Pero lo que es el ciclo de vida es complicado de entender y la fisiopatología de la enfermedad. ¿Ok? Entonces ahora vamos con la parte de la fisiología de la enfermedad. Lo primero que tienen que entender, como vieron en el ciclo, es que la base de la enfermedad de la malaria es la invasión y ruptura de glóbulos rojos parasitados. Todo, absolutamente todo lo que pasa en la malaria es consecuencia de este evento. ¿Okay? Cada vez que hay ruptura de glóbulos rojos, es decir, cada 48 o 72 horas, según la especie de plasmodium de la que estamos hablando, habrá acceso malárico. ¿Qué es el acceso malárico? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos las manifestaciones clínicas, pero el acceso malárico es la tríada clásica de la enfermedad que viene dada por la fase de los escalofríos, posteriormente la fiebre y luego la fase de sudoración excesiva. Cuando veamos las manifestaciones clínicas se las explicaré con más detalle. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Dijimos que el parásito se replica dentro del glóbulo rojo, no caben más parásitos dentro del glóbulo rojo, estalla el glóbulo rojo y salen los parásitos. ¿Okay? Básicamente eso es lo que pasa. ¿Qué pasa cuando se rompen las células? Van a salir los merosocitos, pero no solamente van a salir los merosocitos y ya y van a invadir nuevas células, sino que esto va a estimular la liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B. ¿Okay? ¿Qué pasa? Además, si tú estás rompiendo glóbulos rojos, o mejor dicho, si tú tienes un montón de glóbulos rojos parasitados, cuando se estudien lo que hace el plasmodium dentro del glóbulo rojo, van a ver que algunos hacen que se ponga muy grande, otros hacen que cambie de color, expresan proteínas en su membrana. O sea, ellos antes de romperlo, median cambios dentro de la célula parasitada. ¿Okay? Ahora recordemos el vaso. El vaso es un órgano que tenemos todo en el hipocondrio izquierdo, ¿okay? Cuya base, su función es un filtro. ¿Okay? Toda la sangre pasa por ese filtro. ¿Qué pasa cuando esos glóbulos rojos que van circulando por la sangre pasan por ese filtro? Son reconocidos como glóbulos rojos enfermos. ¿Okay? Entonces el vaso, los macrófagos del vaso los van a reconocer como bichos defectuosos, literalmente, ¿okay? Y los van a destruir, los van a marcar y los van a destruir. ¿Okay? Y entonces ya tienes dos fases en las cuales se destruyen los glóbulos rojos. Uno, a través de la acción directa del parásito. Y dos, antes que el parásito lo llegue a destruir, los macrófagos del vaso los destruyen. ¿Okay? Ambos eventos estimulan la liberación de las mismas citoquinas proinflamatorias. ¿Okay? Seguimos. ¿Qué hacen estas citoquinas proinflamatorias? Ya habíamos dicho que son principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B. Estas citoquinas proinflamatorias son pirógenos. ¿Okay? Y además estimulan la secreción de prostaglandina E. ¿Okay? Que como vieron en fisiopatología, cuando vieron fiebre hace un montón de meses atrás, y como se aprendieron muy bien todas las interleuquinas y prostaglandinas que median el fenómeno de la fiebre, ¿okay? Va a producir un montón de mecanismos que van a generar calor. ¿Ok? Entonces, la ruptura periférica de los glóbulos rojos por el parásito más las restricciones del vaso, ¿okay? Va a ser el evento fisiopatológico básico de la producción de anemia. Simplemente vas a tener disminución de tu total de glóbulos rojos porque los estás destruyendo. ¿Okay? Además de la liberación de estas citoquinas por la destrucción de los glóbulos rojos, los macrófagos además van a liberar interferón gamma. ¿Okay? Este interferón gamma más el factor de necrosis tumoral alfa van a estimular la expresión del endotelio. ¿Okay? Voy a marcárselo aquí.
El endotelio, recuerden, esto se supone que es un vaso sanguíneo, estas son células del endotelio, y van a estimular la aparición en el endotelio de receptores para unas proteínas de superficie que se van a expresar en los glóbulos rojos parasitados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tú tienes tu glóbulo rojo circulante, viene parasitado, viene por el vaso sanguíneo, en el torrente sanguíneo, se rompe, porque el parásito hace que se rompa, va a haber estímulos de la secreción, va a haber secreción de interferón gamma y de factor necrosis tumoral, y va a hacer que en estas células del endotelio se expresen estos receptores para estas proteínas que van a estar en la membrana del glóbulo rojo enfermo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Cada vez que pasa un glóbulo rojo enfermo, estas proteínas que están en la membrana van a encontrar su receptor y ¡tling!, se van a unir al endotelio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Van a empezar literal a estorbar. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron fisiología? Y si no se acuerdan, hagan memoria. ¿Ok? Que había, cuando vieron las resistencias en un vaso sanguíneo, que todo aquello sonaba muy raro, muy efímero y sin mucho sentido, y hablaban del flujo laminar, y que tú tenías el flujo laminar en un vaso, entonces tenemos un vaso sanguíneo con su flujo de sangre, y que podrían aparecer resistencias y que esas resistencias van a alterar el flujo. Entonces, a mayor resistencia, menor flujo. ¿Se acuerdan? Entonces aquí lo pueden visualizar. Si tú tienes básicamente esto, tienes este montón de glóbulos rojos que se van a unir al endotelio, van a estorbar. Van a estorbar, van a hacer resistencia al flujo, porque la sangre no puede pasar tan libre como habitualmente debería, porque tiene estas estructuras que le van a estorbar. Parece que esta es una explicación bastante coloquial de lo que pasa. Y vas a tener automáticamente una disminución del flujo. Además, ¿qué pasa? Que habitualmente cuando tú tienes esto pasa que los glóbulos rojos, células sanguíneas, se acumulan en una parte. Eso normalmente dispara la cascada de la coagulación. Porque es simplemente cuando se acumulan un montón de células sanguíneas en un sitio, normalmente tú estás formando un coágulo. Esto va a aumentar la secreción de trombina, y entonces esto va a hacer que esas células, no solo los glóbulos rojos, sino células como plaquetas además, se unan a esta unión de células, aumentando mucho más la resistencia, ocluyendo el vaso. Entonces esto lleva a una hipoxia tisular por disminución del flujo.